Buenas noches, bienvenidos. El Ejecutivo envió anteayer su veto parcial a la denominada Ley del Aborto. 61 observaciones. Estas empiezan inclusive desde la motivación. Los temas más trascendentales tienen que ver con los plazos. Uno solo, 12 semanas. Otro, cómo procede la objeción de conciencia. Uno adicional, los 3 requisitos o mecanismos para demostrar la violación. El hecho de que el aborto no puede ser considerado o nominado o denominado como un derecho y por lo tanto la ley tendría que cambiar desde su nombre. ¿Representa eso o no lo que mandó la Corte Constitucional? Y el presidente se comprometió a respetar porque dirige un Estado laico, aunque él tiene convicciones distintas. Es lo que vamos a analizar en los próximos 60 minutos en sus principales aspectos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Ley del aborto, las objeciones del presidente. Un caso no menor, aunque solo afecte, según algunas estadísticas, a 180 mujeres violadas al año. Esas son las registradas. Las violadas son mucho más, pero hay mucho más en juego que eso, ¿ya? Está una vida consolidada, que es de la mujer violada, inclusive si es niña o adolescente, y una vida en formación. Ese debate se superó porque ya tomó una decisión la Corte Constitucional, que fue despenalizar a las mujeres que siendo violadas decidan abortar y encargarle a la Asamblea regular aquello. De eso que le enviaron al Ejecutivo y el Ejecutivo acaba de rechazar en casi el 90% de lo que vamos a hablar. Empezó el presidente Lasso con un extenso comunicado que era el antecedente del documento remitido en la Asamblea. En él dice, mis objeciones incluyen 61 textos alternativos. Con ellos el proyecto de ley retorna a la Asamblea que deberá decidir en 30 días si se mantiene en el texto original o se acepta la propuesta del Ejecutivo. Creo firmemente que nuestras leyes no deben ser factor de división, sino de encuentro. Las leyes son para servicio de todos los ecuatorianos en su vastísima diversidad y pluralidad. Ahora sí voy a recordar quienes nos reproducen. www.tctelevisión.com/, en _vivo. Estamos en YouTube, Ver a su manera, y el reprise es en OnePlus, canal 14, de CNT, Claro TV y Extreme, 500,000 de suscriptores entre las 3 cableras. Además, la señal abierta de TC Televisión a esta hora incorpora cerca de 220,000 hogares en todo el Ecuador. Me acompaña, como es usual, María Clara Triviño. Bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes. Hoy vamos a tratar el veto parcial a la ley del aborto. Para ayudarnos en el análisis de este tema durante los próximos 60 minutos, contamos con la participación vía Zoom de la abogada Johanna Moreira, asambleísta, cuarta vocal del CAL y miembro de la Comisión de Justicia, así como Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Como panelista también, pero vía Zoom, estará junto a nosotros Fabián Pozo, secretario general jurídico de la Presidencia, abogado, máster en Derecho por la Universidad de California y profesor de Derecho de Libre Competencia de la UTLA. En el set tenemos ya la presencia de Marta Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador. Junto a ella, Sara Salazar, activista y consultora en proyectos de prevención de violencia. Carlos. Bienvenidas y bienvenido, Fabián Pozo, gracias por incorporarse. Comprendemos la dificultad que tuvo usted ayer, aunque nos hizo cancelar el programa, porque sin su presencia era imposible partir en este análisis y debate que hoy solo comenzamos. Esto va a tomar 28 días que restan. Entonces,
Empiece usted diciéndome brevemente, antes que enumerándome los principales aspectos, ¿cuál es el espíritu y el sentido de una objeción parcial tan larga si hubiera sido mejor un veto total? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Joana, Héctor, demás panelistas. Muy buenas noches a todos los televidentes. Primero que nada, me disculpo con usted, Carlos, por el inconveniente del día de ayer. En segundo lugar, creo yo que el espíritu demócrata del presidente Guillermo Lasso ha llevado a que ejerza la potestad constitucional de hacer un veto parcial, proponiendo textos alternativos que a nuestro criterio ajustan el texto aprobado por la legislatura a los lineamientos que aprobó la Corte Constitucional. Es muy importante tener esto muy claro. Este no es un tema agradable para nadie. Está una vida en juego y está también, en el caso del aborto por violación, un tema muy doloroso con el que tenemos que tener toda empatía y que revela un problema realmente de política pública. La Corte Constitucional fue muy clara. No determinó la constitucionalidad del aborto en general. Eso lo dice en la sentencia, párrafo 110, de forma muy clara. Dijo que se iba a referir solamente al tratamiento de la configuración del tipo penal y que en ese marco lo declaró inconstitucional. Al declararlo inconstitucional, estableció parámetros. Primero, la ley no puede volver a penalizar el aborto por violación. Luego, no se requiere sentencia condenatoria previa, por obvia razón, porque el proceso penal es más largo que el embarazo. Luego, dice que no se requiere autorización del representante legal en caso de menores. Luego, que debe generarse un adecuado balance entre la protección jurídica del nasciturus y los derechos de las personas que han sido víctimas de una violación, diciendo muy claramente cuáles son mecanismos que considera idóneos y que le correspondía a la Asamblea debatir. Ok, lleguemos hasta ahí. Después proseguimos, abogado. Sara Salazar, usted que también es abogada, pero sobre todo activista. ¿Responde esta primera visión del Ejecutivo a interpretar lo que la Corte les dispuso? Justamente tratando de entender lo que menciona Fabián Pozo, y no observa la centralidad que es básicamente otorgar, proporcionar dignidad y accesibilidad oportuna a las sobrevivientes de violencia sexual. Al decir Niñas, que inobserva mujeres, eso, Sara. en el momento en que en su discurso inicial hace mención a la vida, cuando la centralidad de este veto es oportunamente ofrecer una garantía y un mínimo de reparación y dignidad a las sobrevivientes de violencia sexual. Es decir, no debía hacer esa mención a la vida porque ese era un capítulo superado y discutido ya, para bien o para mal, ya no estaba en discusión. Es importante entender cuáles son las prioridades al momento de interpelar a la ciudadanía y un poco generar esta transversalización de información. Okay, se lo hace seguimos. desde la vida, entendiendo. Primera puntualización crítica. Usted, ¿a favor o en contra de esa visión preliminar que acaba de dar Fabián Pozo? Totalmente en contra, no solamente del veto, sino también de la ley y mucho más de la sentencia. Nuestra postura siempre va a ser en contra de cualquier inconstitucionalidad hacia el artículo 45, que resguarda la vida de todo ecuatoriano por nacer. Es un escenario muy doloroso en el que estamos ahora, donde una tragedia como es la violación, se ofrece una salida, que es el aborto. Tecnóloga Marta Cecilia Villafuerte, pero esa ya fue una discusión superada. Y si ustedes siguen reclamando lo mismo, que la propia Corte Constitucional dijo que no, es decir, admite que haya aborto en caso de violación y que sea despenalizado, no van a prosperar con su lucha. Más que prosperar, Carlos, es avanzar a nivel formativo. ¿Qué estamos haciendo actualmente a nivel educativo dentro de los hogares para que estas leyes realmente no sean necesarias seguirlas emitiendo? Estamos ahorita ante una ley de aborto por violación, pero actualmente, ¿qué estamos haciendo de forma estructural y paralela para formar a nuestra ciudadanía a evitar estos escenarios de violación, abuso intrafamiliar? Esas son las cifras que tenemos que tener. Es decir, que a ustedes ya no les interesa pelear esta ley, sino educar a propósito de lo que se está discutiendo con esta ley.
la respuesta está dicha. El veto siempre va a ser de nuestro rechazo y vamos a avanzar mucho más allá. ¿El veto debió ser total a juicio de ustedes? Debió ser total e inconstitucional. Vamos ahora analizando, después le preguntaré por qué inconstitucional de paso. Uno de los puntos más polémicos de esta cuestión. Ahora sí entremos en algunos de los detalles. María Clara. Exacto, justo sobre este tema, en uno de los reportajes del noticiero de TC Televisión, se observa la visión de un grupo de ecuatorianos en uno de los temas más polémicos del veto, que es sobre el plazo del aborto. La mayoría de ciudadanos poseen poca información del desarrollo de un feto en el vientre de una madre a las 12 semanas de gestación. Estas son las condiciones físicas. El feto ha terminado su periodo embrionario, que son las primeras 8 semanas. El sexo del bebé, según el especialista, está determinado desde la concepción. Tiene movimientos, tiene sus deditos, las huellas dactilares están presentes, la retina tiene la constitución que lo va a identificar de por vida. En cada etapa se reflejan los cambios según el tiempo de embarazo. A las 18 semanas de gestación, las características físicas ya determinan cómo será el nuevo ser humano. El tamaño es mayor, ya pesa entre 360 a 450 gramos. Las huellas digitales están presentes, los movimientos empiezan a activarse más, porque es un desarrollo psicomotriz permanente que estamos dentro del vientre materno. Colectivos a favor y en contra expresaron su postura sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que regula el aborto por violación, aprobado en febrero por la Asamblea Nacional. Creo que lo más importante del veto parcial del presidente es que le quita el rango de derecho, porque no existe el derecho a matar, le quita la promoción, porque no se puede promocionar la muerte de inocentes ni en escuelas ni en colegios, permite la denuncia, que creo que es fundamental si queremos reparar el daño a la víctima. Carece de un análisis que pondera y ponga en el centro los derechos de la mujer. La Corte reconoció que las víctimas de violación son un grupo de atención prioritaria a quien le debemos garantizar el acceso a servicios de justicia, a servicios de salud. Criterios divididos de colectivos que estarán a la espera de la última decisión de la Asamblea Nacional. Cristian Uciña, TC Televisión. Vamos entonces con el plazo de 12 semanas, abogado Fabián Pozo. ¿Por qué un solo plazo para todos los casos? ¿Por qué uniforman el plazo cuando hay quienes reclaman especialmente para mujeres violadas en el sector rural o para niñas, las unas que no conocen las consecuencias, las otras que aunque no se crea, a veces no están conscientes de que quedaron embarazadas de la violación, un plazo tan bajo? Carlos, primero considero que debemos hablar del plazo de 12 semanas. Desde un punto de vista técnico, el plazo de 12 semanas tiene una razón lógica. La primera de ellas, que hasta la semana 12 el procedimiento puede ser ambulatorio. El procedimiento puede ser simplemente la toma de pastillas o en ciertos casos un procedimiento ambulatorio que no pone en riesgo, no expone a mayores riesgos ni a la madre ni a mayor sufrimiento al feto. El plazo de 12 semanas existe en Uruguay, Chile, México, Argentina, entre otros. Entonces, eso en primer lugar. El segundo, plantear, como lo hizo la Asamblea, un texto en el que tenías un plazo para ciertas condiciones y otro plazo para otras, sin mayor claridad de aplicación, es absolutamente impráctico. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la Corte Constitucional no eliminó el tipo penal de aborto, ni tampoco eliminó el tipo penal que sanciona al médico que lo practica. Entonces, hay que dar seguridad jurídica también a los médicos. Peor aún, en un texto que eliminaba la objeción de conciencia. Ya iremos de esa parte, porque es capítulo aparte. Sus objeciones de lo que acaba de escuchar. Sara. Este ejercicio técnico es completamente violatorio e invisibiliza los impactos diferenciados de la ruralidad. Establece cómo no existió dentro de la construcción del veto ningún tipo de enfoque interseccional de los impactos que tienen las niñas, que incluso tienen que acceder no tienen un acceso a la educación, no tienen acceso a unidades judiciales que estén cercanas. Todo lo que se está planteando es totalmente regresivo. Sobre el mismo tema, Marta Cecilia Villafuerte. Es incoherente decir que se está buscando un balance entre la víctima de violación y el bebé por nacer cuando la víctima sobrevive a una violación. Pero la segunda víctima, que es el bebé por nacer, de 8, 10, 12 semanas en este caso, no sobrevive.
Sin embargo, unificar a 12 semanas porque decir que en el primer trimestre los riesgos son menores igual no coincide con lo que realmente implica la práctica de un aborto a esa edad. María Clara, proseguimos con este apasionante, delicado y complejo tema. Y ahora otra de nuestras participantes, la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez. Ella tiene una opinión muy crítica sobre el veto del Ejecutivo a la ley del aborto. El presidente ni siquiera ha sido capaz de escuchar la información de la realidad de las mujeres en el país. El veto pone en riesgo a las más vulnerables, que son las mujeres y las niñas que probablemente van a necesitar un aborto en edades gestacionales por sobre las 12 semanas, en donde se concentra la mortalidad y la morbilidad de las mujeres que abortan. Entonces, es un veto que promueve la muerte. Ya, ok. Antes de volver con el panel, el tema que anticipó que trataría Fabián Pozo hace pocos instantes, otra de nuestras invitadas lo menciona, María Clara. Ella es Emily Torres, que se enfoca, en cambio, en las complicaciones de la forma o de la posición del Ejecutivo o cómo aborda la denominada objeción de conciencia, es decir, permitiéndole a toda la institución que asume esa posición y no uno por uno, a cada médico individualmente. Este tema de la objeción de conciencia va a poner en riesgo a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, puesto que un médico o un profesional de la salud puede acogerse a este artículo y dejar en vulneración, es decir, que no se cumpla con el consentimiento y la voluntad de una niña que ha sido violada. Siguen retrasándose los procedimientos que se requieren para que las casas de salud cumplan con lo decretado por la Corte Constitucional. Y, abogado Fabián Pozo, aquí acláreme un aspecto adicional. Institucionalmente, una entidad, una clínica, un hospital puede acogerse en grupo a la objeción de conciencia. Es decir, aquí no practicamos abortos, cuando eso debería ser una decisión de cada persona o cada médico, de cada profesional. ¿Es así lo que ustedes disponen o es una interpretación equivocada? Carlos, creo que el texto del veto es extenso y hay que leerlo en su integralidad. En el caso de las instituciones públicas, el veto es muy claro al indicar que no existe objeción de conciencia institucional. Al contrario, en el caso de las entidades privadas, es lógico que lo haga. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Un hospital de obra social religioso puede, bajo el texto de la Asamblea, podría ser obligado en contra de sus convicciones, en contra de su fe, practicar y estar obligado a ofrecer el servicio. Abogado, pero ese mismo hospital privado de visión religiosa puede tener un médico laico, no religioso, entre su personal. De hecho, pasa así. Puede hacerlo, pero depende ya de las políticas de cada institución en ese caso. En el sector público, obviamente que no. Y lo que sí está reconocido es el derecho de derivación conforme a los tratados internacionales. Okay. La objeción de conciencia es un derecho reconocido en los acuerdos de derechos humanos. Usted hace un reclamo muy válido en general. Hay que leer todo el documento y estamos por ahora haciendo una lectura parcial inevitable, porque es preliminar. Haremos un segundo programa sobre esto. Sobre objeción de conciencia, Sara. El artículo 66, numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza plenamente y reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pero también y dentro de ese mismo ámbito constitucional establece que éste no podrá menoscabar otros derechos y mucho menos obstaculizar el derecho y el acceso al sistema de salud. ¿Y ve usted que en esa redacción e interpretación del Ejecutivo se menoscaba otros derechos cuando él acaba de decir que la derivación se puede dar? Las derivaciones son consistentes en tiempos que no tienen las sobrevivientes de violencia sexual, mucho menos si hace no poco de 5 minutos estábamos hablando de temporalidades que son absurdas, misóginas y completamente lesivas para las sobrevivientes de violencia sexual. Marta, sobre la objeción de conciencia y la forma en que el Ejecutivo la presenta o visualiza.
Sigue siendo aún más preocupante porque mencionando el caso de centros de salud bajo la rama religiosa, por mencionar un caso en la ciudad de Guayaquil, la arquidiócesis, toda la red médica que tiene, solamente al año atiende más de 10.000 casos en madres en embarazos y 1.870 partos. ¿Qué quiere decir esto? Que se vería obligada a disponer de estos partos, de estas atenciones, para practicar abortos en contra de la voluntad por ser un paraguas religioso. Eso realmente es poner contra la pared a este credo que está realmente salvando vidas. ¿Usted coincide entonces en ese caso con la visión del Ejecutivo, que si se trata de una entidad privada con esa visión religiosa, en grupo, corporativamente, pueda negarse a practicar abortos? Por supuesto, debe negarse. Debe tener el derecho de la objeción con conciencia institucional en estos casos particularmente. Ok, prosigamos. Hay un elemento más, María Clara. Todos los elementos serán después del corte, Carlos. En este momento veremos a Ismael Quintana y a Verónica Carrillo. También participarán con nosotros, pero de regreso. El veto parcial a la ley del aborto respeta lo esencial del fallo de la Corte Constitucional: despenalizarlo y regularlo. Carlos. Se me pasó volando. Yo creí que todavía nos faltaba algo más. Qué bueno. Muchas gracias a todos ustedes y a Fabián Pozo por la agilidad y puntualidad con que están absolviendo el tema. Mañana tratamos qué hacer con el petróleo. Va a estar aquí Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador. Quito Luz de América tiene un lado oscuro. Presentaremos las historias de un Quito con problemas profundos que muchos conocen y que otros no quieren mirar. Soy Elaine Sánchez. Iremos donde nadie ha llegado, donde nadie quiere ir, para contarles las historias más impactantes de quiteños que luchan día a día por sobrevivir y por ser escuchados. Quito Profundo, en el noticiero. Tu nuevo combo prepago Movistar de 10 días por $4 te da 3 gigas para usarlos a cualquier hora del día y WhatsApp gratis. No te conformes con menos. Combo prepago de 10 días por $4. Con Movistar lo tienes. Actívalo ya. Para que tu cabello crezca fuerte, cambia la perspectiva. Mi secreto es cuidarlo desde la raíz. Descubre el nuevo Head & Shoulders Crece Fuerte desde la raíz. Su fórmula con vitamina E y efecto antioxidante ayuda a eliminar el estrés del cuero cabelludo para que tu cabello crezca fuerte y hasta 100% libre de caspa. Raíz cuidada, cabello que crece fuerte. Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Un número que te cambiará la vida. 6.99. Crédito Hipoteca Pacífico. La mejor tasa del mercado. 80% de financiamiento. Créditos de hasta $500,000 y 3 meses de gracia. Adquiere tu casa propia. Crédito Hipoteca Pacífico. 6.99. Banco del Pacífico. Tu banco. Dile adiós al calor y humedad en tu zona D con los protectores Nosotras Diarios Respirables. Con su cubierta tipo algodón y base respirable, el aire podrá pasar más fácilmente y así estarás limpia y fresca. Nosotras Respirables no acaloran. Úsalos por 21 días y siente la diferencia. Protectores diarios infaltables en tu rutina diaria. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK 2 veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. Ganar $1 millón con solo $6 ahora es posible con Lotería Nacional, porque llega La Millonaria, la nueva forma de ganar más con menos y con la que tendrás lo que realmente mereces. Acierta los 4 números más la serie y podrás ser el ganador del $1 millón al entero. Además, podrás ganarte un verdadero todoterreno en la zona de raspe. Juega todos los jueves. Valor del entero, $6. Valor de la fracción, $2. Cada entero contiene 3 guachitos. Hay cosas que solo se pueden decir con cumbia. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Luz de Luna, de lunes a viernes, 8:30 p.m.
Y después, la inocencia de Tania. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. Estamos tratando el veto parcial a la ley del aborto y hay gente que me está distrayendo con una cantidad de mensajes del tema y me impiden encontrar los titulares del día que ya tengo a la mano. Enseguida retomamos esa materia. Miren, esto es lo principal que sucedió hoy. Por quinta vez fue postergada la audiencia del caso Las Torres. Se le rompió la uña a un abogado y se torció el dedo meñique del pie a un juez. Se archivó hoy el juicio político del Contralor y fue retirado el del Procurador. Solo falta el del CNE, es decir, la oposición correísta avanza en su paso de enjuiciar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora sí les molesta, no les molestó cuando estaba haciendo un concurso para Contralor como aquel que ganó Polit con 100 sobre 100. Carondelet está desde hace 48 horas en intenso análisis de dos temas. Se cree que son la muerte cruzada y la consulta. Guadalupe Llori, Yesenia Guamaní y otros aliados del Ejecutivo votaron hoy por derogar la ley de impuestos de Lazo, la ley tributaria. El CAL dio paso a aquello. Con esa clase de amigos, señor presidente, no hacen falta enemigos. ¿Cuándo lo van a entender? Y 100% de aforo habrá para el partido Argentina-Ecuador el próximo 29 de marzo. Vaya. Por fin, María Clara. Y sobre la objeción de conciencia, este tema lo tratamos hace pocos minutos. El constitucionalista Ismael Quintana considera que el Ejecutivo incorpora correctamente este elemento dentro del veto parcial. La mujer que va a una casa de salud y va a decir que le han violado y que quiere someterse al procedimiento médico de aborto, tiene que hacerse responsable si es que luego en el proceso penal naturalmente se determina que no hubo tal violación. Pues entonces por eso una declaración jurada, no solo para que esa mujer que ha mentido se le procese penalmente por perjuro, sino también por aborto consentido. Y Lazo lo que está haciendo es acoger esas observaciones de la Corte e incluirlas en la ley. El tema de la objeción de conciencia, que es algo que se le cayó a la Asamblea Nacional en el proyecto original y que el presidente lo está retomando. La objeción de conciencia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 66 de la Constitución. Nadie, ni el Estado, le puede obligar a un médico a brindar o a prestar el servicio para efectos de cristalizar un procedimiento de aborto, ni mucho menos sancionarlo pecuniariamente como estaba haciendo originalmente el proyecto de ley. Superemos este punto que ha sido tratado ya, aunque no agotado, insisto. Ya, abogado Fabián Pozo, y vayamos a otro que es clave, los requisitos para probar que ha existido violación. ¿Por qué las tres opciones que mencionan ustedes en el veto parcial? Carlos, muchas gracias. Yo creo que un tema muy importante es considerar que los requisitos son los tres que indicó como ejemplificativamente la Corte Constitucional para buscar ese difícil balance entre los derechos del nasciturus y los derechos de la mujer, de la víctima. Pero es muy importante considerar que son alternativos y no acumulativos, es decir, cualquiera de los tres es suficiente para dar viabilidad al proceso. Hay un punto, perdón. Según entendí de lo que leí, si va especialmente una menor de edad o una niña que usualmente es violada por sus familiares a un centro de atención médica, en el momento en que la atienden, debe generarse un registro, un informe, un parte que equivalga a la denuncia, sea que encuentren elementos objetivos físicos constatables de que en efecto hubo una relación forzada sexual, o sea que al parecer no los haya, pero tomen el testimonio de la afectada por eso. ¿Es así? Carlos, es correcto. En el caso de que una menor asista, solicite el procedimiento, se le realice un examen, no requiere autorización paterna, es cuestión de leer 2 páginas más adelante en el artículo 23. Incluso
incluso puede otorgar y validar este consentimiento informado una trabajadora social o el propio médico. Es decir, no es indispensable que requiera una declaración jurada. Abogado, pero es necesario, es obligatorio, más que necesario, obligatorio, para quienes la atendieron médicamente reportarlo. No es obligatorio reportarlo a la Fiscalía, pero tienen que registrarlo, obviamente, porque, como les indiqué hace un momento, la Corte Constitucional no eliminó el tipo penal que puede sancionar al médico. Es necesario que se firme un consentimiento informado, o al menos se lleve un registro de aquello, confidencial. Ok, vamos. Su comentario, Sara. Soledad Angus Freire, en la sesión 749, en el debate por la despenalización del aborto, estableció algo fundamental, y es que la punibilidad del aborto afecta a las racializadas, a las empobrecidas, a las precarizadas. Y son estas precisamente las que están siendo olvidadas a partir de imponer inconstitucionalmente requisitos que establecen costos. ¿Quiénes van a hacerse responsables de esos costos? Es decir, bastaría a juicio de ustedes el solo testimonio de la persona para dar por hecho que eso ocurrió. Establece una denuncia en un sistema de justicia donde muchísimas de nuestras hermanas han tenido 1.392 días sin siquiera poder obtener... Pero por eso hay aquí el caso que cité. Es decir, lo informa o lo reporta así la víctima a la atención médica, y si bien eso no se convierte en denuncia, como dijo Fabián Pozo, ese registro ya puede ser judicializado. En el 2021, desde el 2021, existe el formulario 108 que establece de manera informativa un formulario que no revictimiza, pero que sí reporta y remite a la Fiscalía precisamente ¿Y este veto lo elimina, Sara? Este veto no lo contempla. No lo contempla. Sobre lo mismo, requisitos para demostrar que la mujer ha sido violada. Aquí hay una trampa muy peligrosa que quisiera puntualizar, ya que menciona que se pueda cumplir uno de los 3 requisitos. Y el tercer requisito, que es el que quiero mencionar a continuación, trata de que el médico, bajo juramento, certifique que la solicitante presenta serios indicios. Aquí no pide denuncia, no pide declaración juramentada. Se abre un escenario muy peligroso para extorsionar, manipular, sobornar al médico que firme la hojita que sí presenta indicios y se practique un aborto que no necesariamente fue por violación. Explíqueme un poco más de eso. Es decir, que podrían ir mujeres que no han sido violadas, pero que sí tuvieron una relación sexual que fue consentida y argumentar que fueron violadas. La situación que nosotros tenemos con las cifras, el alto índice de embarazos adolescentes, lleva a que este escenario se preste. Sí, es difícil decirlo, es difícil asimilarlo, pero es una realidad que nosotros toda mujer menor de edad es automáticamente violada si tiene una relación sexual, aunque diga que fue con consentimiento, porque no tiene la madurez suficiente como para tener consentimiento. Punto. Así es, menor de 14, pero chicas de 17 años o 17 años, 11 meses, ya tienen relaciones sexuales, lamentablemente con jóvenes de la misma edad. Estamos hablando que este escenario se puede dar. Usted ve ese tercer punto peligroso. Si yo veo que usted dice que no, Sara, y podríamos seguir en este tema, un solo programa sobre eso. Paciencia. Tenemos que ahorita hacer una primera disección del proyecto. María Clara. En este caso, la asambleísta alterna Verónica Carrillo defiende que se refieran al aborto como un derecho, cuestión que también objeta el veto parcial del Ejecutivo, denominado por la progresividad de los derechos pensionales. En el artículo 1 de la Constitución de la República, cuando hablamos de garantías de derechos, es decir, que la Constitución dice que tenemos que ser progresivos, y en el numeral 109 de la sentencia de la Corte Constitucional hablamos que el derecho internacional dice que progresivamente tiene que haber el derecho al aborto como una medida de reparación a las víctimas sobrevivientes en el caso de violación. Entendiéndose eso, no es un precedente, estamos siendo regresivos, no progresivos. Cuando decimos que vamos a articular y equiparar las semanas, ¿por qué no puso 18 semanas para las personas para las mujeres, equipar a las de la ruralidad o de por sí, o lo que pasó en 1938, cuando se despenaliza el aborto por casos de violación a personas con discapacidad, que no existe temporalidad alguna? Tenemos esos precedentes, ¿por qué no argumentamos en base a esos precedentes y fuimos más equiparando a un derecho mucho más justo y humanitario con las víctimas sobrevivientes en caso de violación? Para mí es indignante, es un presidente completamente indolente que desconoce la realidad de esas niñas. Por favor, hablamos de niñas violentadas.
Abogado Fabián Pozo, comente, ya no lo de los plazos que lo analizamos, repito, aunque no lo agotamos, esto, de que ustedes se oponen claramente a que se denomine derecho al aborto, ni siquiera en el caso de mujeres violadas. Y se acaba de señalar que es un retroceso que sería regresivo, que ya hay instrumentos internacionales que reconocen aquello como un derecho. Carlos, debo ser muy claro. Este texto, este veto, no busca agradar ni a un extremo ni al otro. Busca simplemente instrumentar y cumplir con los lineamientos que ha dado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue muy clara al decir que no se pronunciaba sobre la legalización o la constitucionalidad del aborto como tal, simplemente sobre la excepción a la responsabilidad penal en el tipo penal, que como bien dice la panelista, existía desde 1938 en ciertos casos y antes hablaba de violación en caso de mujer discapacitada. Y lo que hizo fue suprimir esa parte, caso de mujer con discapacidad. Es evidente, Carlos, que entonces que no existe el tratamiento de un derecho constitucional al aborto. La Corte no lo ha reconocido. La Corte lo que ha hecho es simplemente, en donde había una pared, abrir una puerta y decirle a la Asamblea, diga usted en qué grado se va a abrir. Okay. La Asamblea pretendió tumbar la pared. Nosotros tenemos que respetar el marco de la puerta. Ya. Activista Sara Salazar, eso no podía ser denominado un derecho por lo que se acaba de explicar. Hablar del aborto es poner sobre la mesa la arista más filosa acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Es importante lo que menciona Verónica alrededor de que se convierte en una medida de reparación, y es importante porque también habla acerca de la situación sociohistórica en que las mujeres han tenido subordinada su capacidad para decidir sobre... El aborto en mujeres violadas no tiene que ver con un derecho sexual y reproductivo, sino con un derecho a la reparación y a la justicia. Si se persigue y se criminaliza y se establece una maternidad forzada, estás violentando la capacidad de decidir de esa víctima, de no llevar en su cuerpo el estigma de esa... Es que ya no se está haciendo esto con esta ley, y lo está haciendo un presidente que piensa lo contrario. Ya no se está haciendo esto. Se lo permite con las restricciones que hemos visto y que usted objeta. Pero la ley no obliga a una mujer violada a llevar a término su embarazo. Pero es importante decirlo y establecerlo en el marco precisamente de estos supuestos que construyen este veto, que lo construyen a partir del desconocimiento, a partir de la duda y de la desconfianza, como si nosotras las mujeres quisiéramos por deporte decir que hemos sido violadas o que desayunamos misoprostol. Prosigamos. Sobre el Ejecutivo al oponerse a que se mencione el aborto como un derecho. Hay algo de coherencia ahí, ya que se reconoce que el aborto no es un derecho. En Ecuador no existe ni siquiera la pena de muerte al violador, que sería interesante apoyar una ley así, tendría apoyo unánime, pero reconocer el aborto como un derecho cuando mi derecho termina donde empiezan los del otro. Y aquí se está obviando una pequeña criatura que ya superamos el tema del debate. Sin embargo, no se puede decir que asesinar a un inocente es un derecho en Ecuador. Ya que usted mencionó al violador, ¿qué opina de que ponga énfasis el proyecto del Ejecutivo en que parte de la sanción sea que el violador deba cubrir con los gastos del aborto? Lo único que debe cubrir es pena en la cárcel, por decirlo bajo. O sea, ¿para qué seguirlo vinculando al agresor, seguirle pagando cuando uno lo que debe saber es alejarse totalmente de él? ¿Qué necesidad tengo yo como víctima de violación de pedirle a él, justamente a él, que me pague la manutención, por Dios? La comentará Fabián Pozo más adelante, porque para mí también es un tema que me intriga. María Clara. De regreso, más opiniones para el análisis de este tema. En este caso, nuestros invitados vía Zoom. Ellos son la abogada Johanna Moreira, asambleísta, cuarta vocal del CAL y miembro de la Comisión de Justicia, junto a Héctor Yepes, director del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. El veto parcial a la ley del aborto respeta lo esencial del fallo de la Corte Constitucional: despenalizarlo y regularlo. Carlos. Mañana tratamos aquí qué hacer con el petróleo. Nos quedan 20 años para explotar ese recurso. Hay una coyuntura favorable. ¿Cuánto podemos vender al precio que está? ¿Cómo va a modificar el presupuesto? ¿Qué va a hacer Petroecuador? ¿Va a darle más cabida a los biocombustibles?
subir el octanaje de la gasolina por esa vía? Responderá Ítalo Cedeño, gerente general. Es hora de cambiar de ronda. Flecha, póngalo. Llega la ronda Salsa Choque. Salen a la pista de baile el dúo Fran Bonilla, Nacho Cheddar. Katy Egas estrena a nivel nacional su tema Peligrosa. Soy el mejor. De lunes a viernes, 5:30 de la tarde, por TC. Super sábados de bebés, sábados de bebés, todo el 25% de descuento. Pañales llevaré, comida también, todo el 25% de descuento. Todos los sábados del mes lleve pañales y comida para bebé con el 25% de descuento. Las ofertas tienen un lado súper en Super Maxi y Mega Maxi. Tu nuevo combo prepago Movistar de 10 días por $4 te da 3 gigas para usarlos a cualquier hora del día y WhatsApp gratis. No te conformes con menos. Combo prepago de 10 días por $4. Con Movistar lo tienes. Actívalo ya. Nunca fue tan incómodo toser en público, ¿no? Esa no es una buena idea. Pero existe una mejor. Llegan a Ecuador los jarabes de Vic, con una fórmula que recubre la garganta aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. La ansiada clasificación está más cerca que nunca. Vive desde hoy todas las alegrías del camino a la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Disfruta todos los partidos con 32 en exclusiva solo por DirecTV. Contrata ahora y recibe hasta 6 meses de descuento. DirecTV, contrátalo ya. L'Oréal Paris, la marca número 1 de belleza en el mundo, regresa a Ecuador. Nueva Revitalift con ácido hialurónico puro. Hidrata tan intensamente que rellena las líneas de expresión. Adiós. Menos 40% líneas de expresión. Nueva Revitalift ácido hialurónico. Lo máximo. Solo de L'Oréal Paris. Lo valemos. Activa y gana increíbles premios con Claro. Tú eliges el paquete para participar con el prepago Mastuco. Desde $4 puedes ganar celulares. Desde $6 puedes ganar televisores. Y desde $10 puedes ganar motos. Cámbiate al Mastuco de los prepagos con la red Mastuca del Ecuador. RCA presenta refrigeradores Inverter Series, elegante superficie de grafito. Disfruta tu vida con máxima frescura, gran capacidad de almacenamiento, compresor inverter, tecnología 3D, no frost, alimentos siempre saludables, panel de control inteligente. RCA, siempre tus mejores momentos. Visita nuestras tiendas oficiales y distribuidores a nivel nacional. Del suelo al cielo, del dolor a la resiliencia, del abismo a la luz. ¿Quién dijo que la vida era fácil? Soy como tú y también he vivido situaciones muy dolorosas. En cada una de ellas pensé que no podía más, pero ahora sé que se las puede trascender. A veces esos momentos de dolor son la opción que se nos regala para avanzar. Esto es trascender. El miércoles 6 de abril, escúchala en TC Televisión Podcast y en www.tctelevisión.com. Seguimos con Vera a su manera. Ahora con nosotros dos de los abanderados de las tesis contrarias frente a la ley del aborto. Héctor Yepes, quien antes del veto del Ejecutivo hizo una exposición documentada de al menos 12 puntos para un veto total a esa ley, y Johanna Moreira, que no está contenta con el veto parcial, aunque ella tuvo que ceder respecto a plazos y aceptar varios cuando era partidaria de que no los haya. Hecho ese antecedente, en el mismo orden, su primer minuto, Héctor, para darnos su visión inicial de este veto parcial del Ejecutivo. Adelante. Muy buenas noches. Primero, yo creo que era indispensable que el presidente emita un veto ante una ley que aprobó la Asamblea donde se sancionaba a los médicos con multas de $8.500, donde se sancionaba al ser humano por nacer con la pena de muerte y sin embargo se alcahueteaba a los violadores cuando ni siquiera se exigía denuncia antes de practicar un aborto. Ahora, discrepo con el veto en el sentido en que yo creo que debió ser un veto total, más aún cuando se está vetando prácticamente toda la ley hasta el nombre,
Discrepo en que se reconozcan 12 semanas, cuando la vida empieza al día 1, al día 21 hay latido de corazón, a la 8ª semana receptores para el dolor. Sin embargo, el veto sí es bueno en cuanto a que corrige el abuso que había, la objeción de conciencia, pone requisitos para determinar si hubo violación, quita las frases de derecho al aborto y de personas gestantes y quita la promoción estatal del aborto en la educación. Enseguida vuelve usted, Héctor. A Johanna Moreira, su primer minuto para lo mismo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el veto del presidente legisla desde un desconocimiento de la realidad de las víctimas de violencia sexual y desde un privilegio, porque no pone en el centro de debate a las víctimas. Los plazos son discriminatorios en los que respecta a la objeción por parte del presidente. La objeción de conciencia que establece es inconstitucional porque la objeción no es absoluta y tiene sus limitantes. En relación con los requisitos, son inhumanos, son revictimizantes, están alejados de la realidad en donde la víctima y el sistema de justicia no tienen una relación entre ellas y muchas de las ocasiones esta justicia tarda, esta justicia revictimiza a las víctimas. Por lo tanto, no solamente se trata de una ley la que te garantice la interrupción del embarazo, sino que la misma debe ser un procedimiento que esté acorde a las garantías básicas de la víctima de violencia sexual. Vuelvo a usted, Héctor. La posición de los Provida en general es similar o idéntica a la suya. Eran partidarios de un veto total, pero ya que no se ha conseguido, ¿qué opinan sobre la forma en que deberían apoyar ustedes este veto parcial? Yo creo que lo ideal era un veto total. El veto parcial del presidente, lo ha indicado el propio Fabián Pozo, no toma partido ni por una posición de un lado o del otro, es un veto en la mitad. Yo discrepo con eso, pero el presidente ha tomado su decisión y evidentemente ante esa decisión hoy el mal menor en la Asamblea Nacional entre una ley que no exigía ningún requisito, que creaba un derecho al aborto que no existe, que hablaba de promoción estatal hasta en las escuelas, que hablaba de sanciones a los médicos hasta $8.500, versus un veto que a mí no me gusta al 100%, pero sin duda es mejor que la ley. Creo que lo razonable es que la Asamblea apoye el veto del presidente. Siendo tantas las objeciones que ha puesto el presidente a la propuesta de la Asamblea, ¿serán también tantas las posibilidades de conseguir los 92 votos para insistir en el texto original, Johanna? Bueno, desde la perspectiva de este veto inhumano, yo esperaría que los asambleístas puedan ponerse en los zapatos de una niña violentada y otorgarle por lo menos el mínimo de dignidad en este procedimiento, porque el aborto ya no está penalizado en nuestro país en casos de violación. Lo que debía hacer la Asamblea, y lo hizo a través de la construcción de este proyecto, es garantizar en condiciones dignas, en el que sea una ley justa y que se ajuste a la realidad de las víctimas de violencia sexual. Es lo mínimo que requeríamos. Ya no estamos en una discusión si estamos a favor o no, por lo tanto, en este momento, la Asamblea debe ponerse desde un lado en el que no permita un procedimiento tan atroz contra las víctimas de violencia sexual, en el que no le creemos, en el que le obligamos incluso a hacer una declaración juramentada, en la que le obligamos a recorrer hospitales con tal de tener acceso al aborto y que incluso le castigamos si no se da cuenta a tiempo que está embarazada y la obligamos a continuar con ese embarazo. Muchas gracias, exasambleísta Héctor Yepes y asambleísta Johanna Moreira. Se incorpora con sus preguntas al panel a Fabián, no, al panel primero, después Fabián Pozo, ¿verdad? María Clara Triviño, adelante. Gracias, Carlos. Mi primera pregunta es para Marta Villafuerte. Ante la posibilidad de que se reúnan los 22 votos en la Asamblea, ¿qué planean hacer ustedes tanto dentro del país como de manera internacional? El rechazo hacia este veto se completa el fracaso que hemos tenido por parte de los tres poderes del Estado, una Corte Constitucional, una Asamblea Nacional y ahora una presidencia que no van a la raíz. Estamos en esta consecuencia enfocados, no nos toca otra que debatir este veto, sin embargo no se sigue tratando propuestas para ir a la raíz, el abuso intrafamiliar, la violación. Nosotros seguiremos trabajando en instancias y mecanismos, no solo para impedir esta ley, para derogarla, sino también para revertir la misma sentencia de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Ahora mi pregunta para Sara Salazar.
¿Les parece a ustedes una señal buena, una señal extraordinaria que un presidente que en lo personal se ha declarado pro vida, en el aspecto público, en el ámbito público, muestre un aspecto muy institucional, habiendo aceptado despenalizar el aborto por violación, aunque no tenga exactamente todos los requerimientos que ustedes desearían? No tenemos una ley justa y reparadora. Lo que tenemos es la construcción de una infraestructura burocrática que obstaculiza, que reafirma precisamente todo lo que se debatió, porque ignora e invisibiliza precisamente la precarización de las niñas y de las sobrevivientes de violencia sexual. Desde allí, desde ese lugar, lo único que podemos decir es que nos encontraremos en absoluta resistencia para todo lo que signifique un retroceso a los derechos de las víctimas de violencia sexual. Muy amable. Y ahora mi pregunta para el abogado Pozo. Abogado, usted fue la cabeza jurídica para la redacción o la elaboración de este veto parcial. ¿Quiénes más colaboraron con usted? Con mi trabajo en elaborar proyectos para el presidente de vetos, y ese es el trabajo de nuestra Secretaría Jurídica, que tiene un equipo de excelentes abogados, excelentes profesionales, alrededor de 15 personas. Yo quisiera decir algo, creo que respeto la posición de ambos lados, como activistas de cualquiera de los dos lados, pero el presidente de la República, a pesar de su posición personal, se abstrae de ella y no puede tomar una posición de activista. Lo que hace es, abstrayéndose de su posición personal, buscar un texto responsable, equilibrado, con el marco del respeto estricto al fallo de la Corte Constitucional. Sobre ese texto tengo una inquietud adicional que se le anticipe, abogado Fabián Pozo, que tiene que ver con el violador, pero será al volver, en la parte final del programa. Les recuerdo nada más que Ecuador en Vivo reproduce ver a su manera en su portada principal y portal de noticias. María Clara. Al regresar, las últimas opiniones de nuestros panelistas en el tema del veto parcial a la ley del aborto. El veto parcial a la ley del aborto respeta lo esencial del fallo de la Corte Constitucional, despenalizarlo y regularlo. Hoy en Alerta Roja. Pesa como zombie andar caminando. El lado extremo del H. Moradores de la Nueva Prosperina graban un video donde se observan las condiciones a que pueden llegar los jóvenes cuando dejan de consumir. La vida del adicto es una vida demasiado dolorosa. Alerta Roja. Hoy a las 23:30 por TC Televisión. Tu nuevo combo prepago Movistar de 10 días por $4 te da 3 gigas para usarlos a cualquier hora del día y WhatsApp gratis. No te conformes con menos. Combo prepago de 10 días por $4. Con Movistar lo tienes. Actívalo ya. Mira lo que te traje. Kinder Joy. ¿Me ayudas? Adivina, ese es uno de los felinos más grandes. ¡El león! Sí, el león. Kinder Joy, un huevito con 2 mitades. En un lado una crema con leche, cacao y avellanas con 2 bolitas de wafer para cucharear. Y en el otro una divertida sorpresa. Ahora diviértete con las sorpresas de Kinder Joy en Apple Do. Chuchaki, en lugar de tomar varios medicamentos, toma el nuevo Bonfies Plus. Polvo efervescente de rápida y fácil disolución que alivia el dolor de cabeza y malestares estomacales del Chuchaki, dándote alivio completo en una sola dosis. Con Bonfies Plus, tu cabeza y tú como nuevos. DTQ. ¿Eres de los que quieren ganar más? Entonces tú eres una persona súper. Recuerda que la inversión de tu vida está en tu bolsillo. La fórmula Super Loto, $2, $500,000 para ti solito. Y un nuevo premio en tu boleto. Nos vemos, F. Un sueldo mensual por un año de $1,500. Super Loto, tu mejor inversión para ti solito. Y recuerda revisar tus antojitos para pedir otro boleto. En esta temporada, sube el ahorro y baja el calor con la asesoría experta garantizada que solo Créditos Económicos te puede dar. Encuentra productos líderes de tecnología con las mejores cuotas del mercado, como tu Asprin Inverter SMC de 12,000 BTU, en cuotitas chiquititas semanales desde $9, o la mayor variedad de ventiladores desde $29. Además, pregunta por tu instalación básica gratis. Sube el ahorro y baja el calor con asesoría experta garantizada, solo en Créditos Económicos. ¡Es hoy! ¡Es hoy!
En este regreso a clases, acompáñalo con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes que mejoran su estado nutricional y así fortalece sus defensas. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más alto y protegido. Te invitamos a vivir una experiencia VIP en España. Visita el mítico estadio Santiago Bernabéu con Pediasure y el Real Madrid. Entérate cómo participar en pediasureYrealmadrid.es. Tu nuevo combo prepago Movistar de 10 días por $4 te da 3 gigas para usarlos a cualquier hora del día y WhatsApp gratis. No te conformes con menos. Combo prepago de 10 días por $4. Con Movistar lo tienes. Actívalo ya. El deseo de sentir cada movimiento para una intimidad increíble. No dejes que nada se interponga. Ahora más cerca que nunca con el nuevo Durex Invisible. Nuestro condón más delgado. Durex, la marca número 1 de condones en el mundo. Día a día estamos listos para una nueva historia. No, yo no corro a nadie. La muerte tarde que temprano me va a llegar. No importa qué tan importante sea el suceso. Otra vez se armó la balacera que repartieron más de 19 balazos aquí. No importa el lugar ni la hora. No cree, ellos no creen. Siempre estaremos comprometidos a mostrar la cruda realidad de la calle. Quería ponerme un pantalón, no lo tenía. Yo salía, cogía un arma y me iba a robar. Verdades Urbanas, nueva temporada. Domingos 9 de la noche, solo por TC. Seguimos con Vera, a su manera. Un indicador que puede resultar interesante. Así se votó el 17 de febrero del 2022. La segunda votación fue esta por el aborto por violación para el plazo de 12 semanas. Por el sí estuvieron 75 legisladores, por el no 41, se abstuvieron 14 y ausentes 7. Y ustedes ven el origen de los votos por el sí, 47 de UNES, 15 de la Izquierda Democrática, la mayoría de Pachacutic, de las minorías algunos también y del VAN varios también, mientras que por el no hubo también algunos de UNES, unos pocos de Pachacutic, la mayoría del VAN y desde luego 14 de PSC. El VAN ahí consideren 28 asambleístas que ven todo lo que es Creo e Independientes, por si acaso. Le decía, abogado Fabián Pozo, que me intriga algo respecto al tema del violador. ¿Por qué ponen ustedes como gran cosa que el violador será obligado a pagar los costos del aborto cuando eso suena a una compensación insignificante y secundaria, diría que hasta humillante para la mujer, sin dejar de considerar que debe conformar o formar parte de las sanciones? Y la más importante es de otro tipo. Carlos, yo creo que esto merece una aclaración, porque el problema de fondo es la violación, y esto parecía olvidarse en el texto de la Asamblea. Además de lo penal, para eso está el Código Penal, que además trata de la reparación económica a la víctima. Es importante sancionar al violador, no solo a la cárcel, no solo a reparar a la víctima, sino también, cuando menos, a cubrir los gastos y costos que implica el procedimiento, si es necesario con coactiva. Carlos, esto es muy importante porque si es que estamos activando el aparato estatal con los costos que aquello conlleva para ofrecer un servicio a las víctimas de violación, en el caso que se determine quién es el responsable, no tiene por qué pagar el Estado aquello. Abogado Pozo, le agradezco de manera muy especial el tiempo que se ha tomado hoy en medio de la crisis que están enfrentando en Carondelet para exponer y defender los principales aspectos del veto parcial del Ejecutivo. Comprendo y disculpo su inconveniente de ayer por asuntos de Estado. Tenga claro que la próxima vez tendrá que estar en el set para que podamos interactuar con más agilidad y profundizar lo que apenas hemos empezado a desenmarañar ahora. Será un gusto estar en el set con usted, Carlos. Muchas Buenas gracias noches. por ir. Muy amable usted. Ok, ¿qué opinan de esto último respecto al violador y de qué hacemos con el violador? En el Ecuador, que es un país donde 1 de 4 mujeres sufre y es impactada por la violencia sexual, es importante establecer la centralidad del debate.
de establecer de que no se le puede ir adjudicando e ir desvirtuando cuál es la esencialidad y la legítima causa que nos tiene aquí hoy, estableciendo cuáles son los mínimos y máximos a los que ha llegado el Estado o que ha podido incorporar desde la indiferencia o desde su abstracción, como decía. Sara, para usted entonces Fabián es Pozo. insignificante esta sanción adicional que establecen ahí, de que al menos, como decía Fabián Pozo, tenga que A mí haber lo que una me reparación parece económica. peligroso es que se siga creyendo o se siga queriendo introducir o incorporar dentro del imaginario es de que esta medida que es reparatoria para las sobrevivientes de violencia sexual tenga que ver con impunidad. Y no tiene que ver con impunidad. No tiene que ver como lo que se manifestó en la despenalización del aborto, en la sesión 758 de la asambleísta Natalie Viteri, que incluso exhortaba a la ciudadanía a que se administren métodos anticonceptivos para evitar violaciones. Aclarado. Es absurdo. Marta, sobre lo mismo respecto al violador. Aquí se está asumiendo una óptica que todo violador tiene plata. Entonces, por ende, hagamos una ley solamente para que él pague. Y si es un violador de la calle, vagabundo, mendigo, ¿qué plata, qué centavo, con qué centavo él va a pagar ese tipo de reparación? Es una idea absurda, por decirlo sutil. Y peor aún decir que el Estado no tiene por qué estar pagando, cuando es el responsable de darme a mí seguridad jurídica en las calles para evitar ser violada en primer lugar. Realmente es peor de lo que pensaba. A ustedes dos les agradezco la altura y la claridad con que han discrepado. Poco usual en paneles de este tipo. Y a ustedes tengo que decirles muy pocas cosas. Empezar por el principio que también aquí ha sido mencionado. La violación debe ser atacada también por sus causas y por sus efectos. Una sociedad injusta, machista, patriarcal, vertical, que cosifica a la mujer y la hace ver como objeto inferior inclusive frente a la superioridad del hombre que cree, a veces incluso por estar casado, tener derecho a una relación sexual no consentida. Pero por ahí comienza la lucha contra este problema, por ahí no se acaba. Es un problema de cultura, de educación. Esto es un proceso largo. Lo cierto es que mujeres menores de edad son violadas con una frecuencia inusual y especialmente por su círculo íntimo y familiar y mayores de edad también, y que la legislación ecuatoriana había establecido para las que quieran abortar, es decir, no tener el producto o el resultado, para no llamarle producto a una vida que se genera, de esa violación, que procrearla, que adoptarla inclusive, o darle la consolidación de persona. Ya bastante castigo es la violación como para que tenga que sufrir el proceso del embarazo con esa recordación y luego el proceso de nacimiento, el aborto. ¿En dónde se equivocó la Corte Constitucional? En que por hacer una reparación o una justicia con estas mujeres, que aparte de lo que han sufrido, además iban a ir a la cárcel, según decía la ley, aunque 1 o 2 casos apenas se hicieron así, se olvidó que esta Constitución dice que se protege el derecho a la vida desde la concepción. Entonces debió haber dicho la Corte Constitucional, señores, de acuerdo, pero tienen que reformar la Constitución, comiencen ya. No lo hicieron, emitieron un pronunciamiento contra la Constitución que están obligados a respetar, y ahora el presidente está respetando el pronunciamiento de un órgano constitucional, cuando bien pudo haberse opuesto diciendo que viola esta Constitución, pero él no es juez constitucional. Él es un mandatario que respeta aún los errores de la Corte Constitucional como ese fallo en su vía, no en su esencia. Tenemos ahora entonces el cumplimiento de una promesa que como estadista asumió. Yo gobierno un Estado laico y aunque vaya contra mis convicciones personales y religiosas, cuando tenga que hacer respetar la Constitución, así será, y seguir los lineamientos de la Corte Constitucional, así será. De lo poco que he revisado, el veto hasta ahora en la mayoría de casos se acoge a eso. A mí tampoco me deja feliz. Y el hecho de que a nadie deje feliz quizá es una buena señal. Solo cabe esperar que lo claro y firme que ha sido el Ejecutivo en este tema para hacer respetar un fallo de la Corte Constitucional también lo sea en otros. Lo va a necesitar, están a tiempo y saben muy bien que no me refiero ya a este tema. María Clara.
El día de mañana, en nuestro nuevo horario de 22:30, ¿qué hacer con el petróleo? Estará con nosotros Ítalo Cedeño como invitado. Carlos. Enseguida viene Alerta Roja con José Delgado y después con F de fútbol. ¿Cómo quedaron Católica y quiénes jugaban hoy día? ¿Cómo? The Strongest. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? The Strongest. El más fuerte de Bolivia. Buenas noches.